Sí, sí. Bueno, buenos días y bienvenidos a la tercera jornada sobre razón y sistema que hacemos con Hegel. Hoy estamos ya en la mesa quinta, volvemos a tratar el tema del derecho y Estado, esta es la segunda sesión. Y en primer lugar tenemos a Valerio Rocco Lozano. Su título de la ponencia es ¿qué es en realidad el derecho abstracto de la filosofía del derecho? Controversias antiguas y modernas. Y bueno, es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid e imparte clases de Historia de la Filosofía Moderna, Filosofía de la Historia. Además, coordina el Máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial. Bueno, tiene un currículum apasionante. En 2007 obtuvo el primer premio nacional de fin de carrera en los estudios de filosofía. Se doctoró con una tesis dirigida por Félix Duque, titulada Función y estructura del mundo romano en la filosofía hegeliana. Es miembro del proyecto de investigación Pensar Europa y de las acciones integradas la antigüedad clásica y la formación del espíritu europeo, y ha desarrollado diversas estancias de investigación en la Universidad de Verona, también en la de Roma. Y bueno, algunas de sus publicaciones son La vieja Roma en el joven Hegel, así como la edición de la obra póstuma de Franco Volpi, Martin Heidegger, Aportes de la filosofía. Y bueno, tiene también otras obras. En segundo lugar tenemos a Nuria Sánchez Madrid, que es profesora de esta casa, licenciada en Filosofía y en Filología Clásica, doctorada por la UCM y creo que todavía sigues preparando un segundo doctorado en Filosofía Griega en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM. Imparte aquí diversas asignaturas y bueno, entre algunas de sus publicaciones pues podemos destacar la primera introducción a la crítica del juicio y una serie de artículos como por ejemplo el Seraí de la vulnerabilidad y la potencia política de la criticidad performativa, una lectura de Judith Butler en clave hegeliana, Crisis del Estado-Nación y dialéctica de los derechos humanos en Hannah Arendt, y otro que es por ejemplo Kant y la crítica en clave jurídica del colonialismo. Así que vamos a ver. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la amable presentación y sobre todo por la invitación a este congreso. Os felicito porque habéis conseguido un cartel, digamos, de primera y es para mí un honor hablar aquí en la mesa con Nuria, a la que quiero y admiro, también que estén en la sala pues hegelianos como Edgar, como Leonardo, en fin, que me siento muy en casa desde un punto de vista temático, así que muy feliz de estar aquí. Creo que mi ponencia entronca bien con lo que se vio ayer por la tarde, porque Antonio Gómez Ramos habló de los principios de filosofía del derecho, en particular de la parte de la moralidad, ¿no? De la moralité, y yo voy a hablar en cambio de la primera parte, de los principios de filosofía del derecho abstracto, y Nuria, por lo que tengo entendido, luego hablará sobre todo de la eticidad, que es la tercera parte, con lo cual entre los tres pues vamos a dar una especie de resumen o compendio de la obra. Efectivamente mi ponencia se llama ¿qué se esconde en realidad tras el derecho abstracto en la filosofía del derecho? Y es como veréis, un intento de contestar algunas preguntas que no solo atañen a esta parte de la obra, sino en general a la cuestión de la historicidad de algunas obras y de algunas partes de obras de Hegel, que me parece importante, el fundamento histórico, y también el significado político de una obra como los principios de filosofía del derecho en su época y hoy en día también, ¿no? Un poco al hilo también del subtítulo de este congreso, que es ¿qué hacemos con Hegel? ¿No? Que siempre me hace mucha gracia que todos los congresos sobre Hegel tienen que tener un subtítulo que es a vueltas con Hegel, ¿qué hacemos con Hegel? Casi como si tuviéramos que pedir perdón, ¿no? Por ocuparnos de Hegel, ¿no? Como, pero a ver qué podemos hacer con Hegel, ¿no? Pero está muy bien porque, bueno, a ver qué podemos hacer con el derecho abstracto, que a priori es la parte menos entusiasmante de la filosofía del derecho, pero yo creo que es muy interesante por otras razones. Entonces, sin más, empiezo a leer. La pregunta que intentará responder esta ponencia es la siguiente. ¿Cómo debe interpretarse la base histórica que subyace a la construcción conceptual de los principios de filosofía del derecho de Hegel? Y más concretamente, ¿cuál es la efectiva presencia del derecho romano en la primera sección dedicada al derecho abstracto? O sea, la pregunta que yo me hice al hacer esta ponencia es, me puse un poco en la mente de Hegel, ¿no? Y dije, al escribir esta parte, ¿hasta qué punto tenía en mente Hegel algunos ejemplos históricos concretos, como el derecho romano clásico o sus reformulaciones y contaminaciones, que dieron lugar a una multitud de derechos comunes, jura communia, romanos germánicos desde la Edad Media hasta el siglo XIX? Estas preguntas, como veremos, no son nuevas,
dado que dieron lugar a muchas polémicas, incluso justo después de la publicación de los Principios de Filosofía del Derecho, pero siguen sin responderse adecuadamente. Además, como ya he adelantado, su importancia trasciende la de esta sección y la obra a la que se refieren, dado que afectan a la cuestión de la historicidad subyacente a la construcción de toda la Rechtsphilosophie y también de otras obras anteriores de Hegel, como la Fenomenología del Espíritu y la Ciencia de la Lógica, y sobre esto, como tenemos también expertos en la sala, quizás también me gustaría discutir después. Empecemos, por tanto, por la historia de la recepción. Muy poco tiempo después de la publicación de los Principios de Filosofía del Derecho, apareció una reseña en las Göttingische Gelehrte Anzeigen de mano de Gustav von Hugo, uno de los principales juristas alemanes y fundador, junto con Hugo, de la Escuela Histórica del Derecho. Antes de entrar a considerar las duras palabras de este jurista sobre la obra de 1821, hay que advertir que Hegel de alguna manera se había ganado a pulso una reacción tan adversa debido a los despiadados comentarios que en la observación al parágrafo 3 de la Rechtsphilosophie había realizado sobre el imponente Manual de Historia del Derecho Romano hasta Justiniano, que había salido en 1799, del propio Hugo, y que paso brevemente a examinar. Hegel pretende, en este punto inicial de la obra, explicar las relaciones existentes entre el derecho positivo, que para él está formado por lo que llama determinaciones jurídicas, y la filosofía del derecho, que en cambio está formada por lo que él llama conceptos jurídicos. Por lo tanto, esto es muy importante porque afecta a algo central de la filosofía del derecho, que es la relación entre filosofía y derecho, ¿no? Que no es para nada una relación baladí. Esta relación para Hegel no es de oposición, sino, podríamos decir, de fundamentación o subordinación lógica. De hecho, la principal crítica que Hegel mueve a Hugo afecta a su pretensión de explicar la esencia del derecho romano simplemente a partir de la mostración de su configuración histórica, que no llega a mencionar, cito aquí a Hegel, lo verdaderamente esencial, es decir, el concepto de la cosa. Fin de cita. Por lo tanto, dice Hegel, cada uno debe dedicarse a lo suyo, a su nada de intrusismo laboral, ¿no? El filósofo a la filosofía del derecho y el jurista y el historiador a la historia, campos entre los que no existe oposición, sino esa relativa indiferencia que nace de la subsunción del segundo ámbito, la historia y el derecho, bajo el primero, es decir, la filosofía. Esto es la misma relación, dice irónicamente Hegel, para que lo entienda hasta su oponente, lo dice tal cual, la misma relación que existe entre las instituciones y las pandectas, que son, como sabéis, dos partes del digesto. En cambio, Hugo habría caído en la tentación de, por una parte, revestir su procedimiento pragmático como una forma exterior y superficialmente filosófica, conectando, por ejemplo, la tripartición de los tipos de derecho en Roma a la metafísica de las costumbres kantiana. Si Hegel juzga gracioso, tal cual, este intento pseudo-filosófico de Hugo, que en vez de demostrar una presunta racionalidad del derecho romano, más bien revela el carácter abstracto y meramente intelectual de sus taxonomías vacías, no es menos tierno con lo que él llama el procedimiento opositivo, que en el Manual de Derecho Romano contrapone continuamente a los filósofos y a los juristas, argumentando que solo los segundos, entre los que por cierto se incluye a Cicerón, es curioso que Cicerón sea un jurista y no un filósofo, alcanzan una verdadera comprensión del derecho positivo. Estas y otras feroces críticas de Hegel contra Hugo, y por extensión contra toda la escuela, a pesar de que en Savigny, al que nuestro filósofo se cuida mucho de nombrar en estas páginas, el positivismo jurídico ya se había desligado de toda pretensión de justificación filosófica, iba mucho más allá de un genuino interés filosófico por desmontar un procedimiento científico que se consideraba incorrecto. Hay aquí una lucha política, como os voy a mostrar, ¿no? De hecho, la situación institucional y académica prusiana había estado marcada por la oposición de un sector tradicionalista y conservador a las reformas del Allgemeines Landrecht propuesto por Karl Gottlob Suarez en 1794. Frente a este intento de reforma, podemos decir, liberalizadora, ilustrada, fuertemente condicionada por la filosofía justnaturalista del momento, Savigny y Puchta, sostenidos por el aparato teórico de la historia de Niebuhr, opusieron a esta nueva legislación el carácter universal y necesario del derecho romano como expresión de la ratio scripta intemporal. Lo que significaba en la práctica la oposición a toda reforma que, como la de Suárez, comportara la abolición de las diferentes versiones de derecho común romano-germánico que seguía vigente en los territorios alemanes. Toda nueva codificación, según esta escuela histórica del derecho, debía apoyarse en suma en el derecho romano clásico y precisamente en la versión que estaba siendo restaurada por la escuela histórica del derecho. Además, a toda esta contienda subyace también un conflicto
entre dos maneras de considerar la aplicación del derecho. Por cierto, algo muy actual hoy en día, no tengo tiempo de entrar en esto, pero en el conflicto, desgraciado conflicto catalán, esto es muy, creo, vigente, ¿no? Porque hay dos maneras de considerar la aplicación del derecho. Por un lado, la suareciana, en la que prima el rol del legislador y el papel del juez como aplicador de la ley, ¿no? Pero hay, por lo tanto, una comprensión, si queremos, política de la aplicación de la ley, por un lado, y por otro lado, la historicista romanista, que defiende la importancia del jurista individual, heredero del jurisconsulto romano, en la interpretación arbitraria o incluso modificación de las leyes, por otro lado. Esta breve consideración histórica es importante por dos razones, porque en primer lugar nos hace ver cómo detrás de disputas aparentemente académicas como esta sobre la naturaleza y el rol del derecho romano se ocultan en realidad cuestiones de apremiante actualidad política para los contendientes. En segundo lugar, llama nuestra atención sobre el hecho de que para Hegel el derecho romano no es solamente el conjunto de preceptos e instituciones de la antigua Roma, sino un corpus jurídico efectivamente vigente en muchas zonas de Alemania y en competencia con una legislación universalista y de inspiración filosófico-racional. En este doble sentido debe comprenderse la más importante de las críticas que Hegel mueve en la Rex Philosophiae al proceder científico de Hugo. Cito. Dice Hegel, la justificación histórica, cuando confunde la génesis a partir del concepto con la génesis exterior, realiza inconscientemente lo contrario de lo que se propone. Cuando el surgimiento de una institución se muestra, bajo ciertas circunstancias, como perfectamente adecuado y necesario, cumpliéndose así las exigencias del punto de vista histórico, si eso pretende valer como una justificación universal de la cosa misma, se sigue más bien lo contrario. Puesto que tales condiciones ya no existen, la institución ha perdido su sentido y su derecho. Fin de cita. Es decir, el derecho romano estaba muy bien en Roma, pero en el siglo XIX mejor no. En otras palabras, precisamente en virtud de ese estudio pragmático e historicista del derecho romano, Savigny y Hugo deben renunciar a toda voluntad de aplicabilidad de ese corpus jurídico a una actualidad en la que las condiciones han cambiado mucho. Este comentario también explica, al menos en parte, la razón de la dureza de los múltiples comentarios que Hegel vierte a lo largo de toda la filosofía del derecho al derecho romano. El blanco no es tanto la doctrina jurídica clásica, sino los intentos de restaurarla o simplemente conservarla en pleno siglo XIX. Dada la virulencia de la crítica hegeliana, así como sus consecuencias políticas, no sorprende que la reacción de Hugo en la mencionada reseña fuera igualmente feroz, aunque al mismo tiempo también una perfecta muestra de esa actitud incoherente, mezcla de un barniz filosófico y de una estéril erudición histórica que Hegel le reprochaba. De hecho, por un lado, el jurista alemán se reafirma en su comparación entre las tricotomías kantianas y el tripertum romano, y por otro acusa a Hegel de haber cometido innumerables confusiones históricas y hasta lingüísticas acerca del derecho romano. Por ejemplo, dice Hugo, no habría comprendido Hegel la diferencia entre las instituciones del derecho romano y los instituts del derecho francés napoleónico. Aunque esta crítica es muy importante, no tengo el tiempo de entrar en ella ahora, porque Hegel, efectivamente, esto es algo que yo he estudiado mucho, y a lo largo de toda su obra, cuando se refiere a la antigua Roma, está realmente pensando en la Francia de su época, en la Francia revolucionaria y post-revolucionaria. Pero Hegel habría cometido errores de bulto. Habría distinguido falsamente una possessio bonorum de una bonorum possessio, habría considerado diferentes en los principios la eticidad y la moralidad, dice Hugo, sin reparar en que tienen la misma etimología, ¿no? Fijaos, dice, qué torpe es Hegel. Piensa que la moralidad y la eticidad son dos cosas distintas cuando tienen la misma etimología. Esta última crítica revela, más que, o además de, una total incomprensión de la filosofía hegeliana, en que la diferencia entre Moralität y Sittlichkeit es uno de los puntos centrales de su reflexión, como veíamos ayer en la conferencia de Antonio Gómez Ramos, una radical diferencia de puntos de vista entre los dos autores. Hugo, además, no esconde sus cartas, al reivindicar la importancia de la técnica jurídica de los jurisconsultos romanos en la evaluación de cada caso frente a ese modelo universal racional defendido por Hegel en la Rex Philosophiae. Como hemos visto, las consecuencias políticas e institucionales de esta preferencia eran ciertamente fundamentales. Por tanto, la principal crítica de Hugo hacia los principios de filosofía del derecho se resume en el desconocimiento por parte de Hegel del derecho romano, ¿no? Lo que dice es lo siguiente, cito: le ocurre que, como muchos grandes filósofos, no ha entendido el derecho romano. Quien quiera entender algo debe haberlo estudiado, y que los filósofos de profesión escuchen conferencias jurídicas o lean libros de derecho es algo que ocurre muy raramente, mucho más raramente que lo contrario, esto es, que los juristas asistan a conferencias filosóficas y estudien libros de filosofía. Fin de cita. Pues bien,
En una respuesta a la recensión de Hugo, aparecida también en el mismo año 1821 en la Allgemeine Literaturzeitung, Hegel dedica pocas palabras de desprecio a rechazar todos estos errores y también se dedica a desmontar la presunción del jurista alemán de considerarse a sí mismo también un filósofo. Con esta dura respuesta puede decirse que se abren las hostilidades entre dos bandos, el de los juristas y el de los filósofos, que no han cesado ni siquiera hoy en día. Tenéis la Facultad de Derecho enfrente, ¿no? Se podría montar aquí una batalla campal, y si pensáis que estoy exagerando las consecuencias del alcance de este enfrentamiento entre filósofos y juristas, historiadores del derecho, solo hay que acercarse al más conocido y difundido comentario sobre la Rex Philosophie hegeliana en nuestros días, en el que se encuentra un ya célebre artículo de Michel Villey titulado Das römische Recht in Hegels Rechtsphilosophie, el derecho romano en la filosofía del derecho de Hegel. Ya desde su primera frase podemos ver cómo la lógica de los bandos sigue más que vigente. Cito, dice Villey, el autor no es un especialista sobre Hegel, sino un jurista y un historiador del derecho. Fin de cita. En cuanto tal, empieza a investigar las fuentes a partir de las que Hegel pudo forjarse su imagen muy inadecuada del derecho romano. Se trataría de obras modernas con un fuerte compromiso político, como Montesquieu o Gibbon, o bien tratados marcadamente filosóficos, como el Naturrecht Fichteano o la metafísica de las costumbres de Kant, de tratados modernos con más contenido histórico, como el de Niebuhr, o genuinamente jurídicos, como diferentes manuales, fundamentalmente el de Heineccius, que también era muy filosófico, así como de historiadores antiguos, sin duda leídos por Hegel, como Tito Livio y Cicerón. En los principios de filosofía del derecho se encontrarían escasos y poco significativos rastros. Y sigue preguntándose Villey, ¿no es acaso plausible que Hegel consultara el Corpus Juris Civilis, el texto que todavía por aquel entonces representaba el fundamento de las construcciones jurídicas y que, según cuenta la anécdota, hasta Napoleón leía en la soledad de la cárcel? ¿No? Si vais al Panteón, en París, hay una imagen maravillosa de Napoleón, con un lado el Corpus Juris Civilis y en el lado el Code Napoleón. Y él está con las dos manos así, como mediando entre ambos. Pues parece que no lo leyó. Y es una pena, argumenta Villey, dado que en la compilación justinianea y en concreto en el Digesto se encuentra el espejo muy concreto del trabajo serio, sin abstracciones, e importantísimo de los jurisconsultos romanos, que de nuevo, como en Hugo, aparecen contrapuestos a la legislación de carácter universal de la que son partidarios los filósofos. Según Villey, Hegel tampoco prestó atención a las instituciones de Gallo, a pesar de, aunque yo diría más bien precisamente por, lo sonado de su importante descubrimiento por parte de Niebuhr en Verona en 1816. Si tu gran enemigo descubre algo, lo mejor que puedes hacer es no citarlo, ¿no? Por todo ello, concluye el jurista francés, en lo que respecta al derecho romano, Hegel tuvo un vacío de formación, tanto en su vertiente histórica como práctica. Y aquí viene lo que a mí me interesa. Ello afectaría, según Villey, a una radical incomprensión del derecho romano, tal y como es presentado en la primera sección de la obra, el derecho abstracto. Esto es, como sistema de derechos privados, abstractos y arbitrarios, ignorando la importancia fundamental del derecho público, político romano, como sustento del derecho privado y presentando una caricatura de la jurisprudencia romana. Por lo tanto, veis que Villey, esto ahora lo comentaré, dice, el derecho abstracto de la filosofía del derecho es el derecho romano. Tras comentar las imprecisiones de Hegel sobre nociones tan importantes como persona, propiedad y contrato, sobre las que volveré más adelante, le reprocha no haberse fijado, cito, desde la altura de su filosofía en la singularidad y en lo contingente, pues olvida que los detalles son elementos vitales para los juristas. Fin de cita. Su mayor error residiría en haber atribuido a un sujeto todas las características del derecho abstracto, esto es, del derecho romano, ignorando de manera flagrante la inexistencia de este concepto de sujeto en la antigua Roma. En función de todos estos errores de bulto, en la parte inicial de la obra, el derecho abstracto, y dado el proceder sistemático y deductivo de los principios de filosofía del derecho, estas incorrecciones invalidan toda la Rex Philosophie hegeliana en su conjunto, pues en ella, dice Villey, todo se sigue desde el primer momento. Por lo tanto, tengo aquí otra paráfrasis, ¿no?, de sus críticas, pero voy al final, donde dice, para los juristas, orgullosos de su punto de vista positivo e histórico, tal cual, cito, el derecho comienza allí donde acaba Hegel. Como puede verse, los tonos e incluso los contenidos de las críticas de Hugo a Hegel perviven prácticamente idénticos en estos alegatos escritos un siglo y medio más tarde. Igual que entonces, la polémica continúa en nuestros días con una defensa producida desde el bando filosófico por parte de Jean-Philippe Ginler.
Curiosamente, de forma quiasmática, si la crítica historicista de Villey se encuentra en un comentario filosófico, como hemos visto, el intento de Guinle de, como dice él, matizar la extrema severidad de los juristas sobre la interpretación hegeliana del derecho romano a la luz del proyecto filosófico hegeliano, fin de cita, se encuentra publicada en una revista de historia del derecho. La estrategia de Guinle es simple y consiste en desmontar los dos lados de la tesis según la cual Hegel se habría referido al derecho romano en el derecho abstracto, y al hacerlo habría sido muy injusto con el derecho romano. De hecho, por una parte muestra cómo la primera sección de la Rex Philosophiae no puede ser identificada tout court con el derecho romano y ni siquiera con su parte privada, y por otra defiende que las referencias históricas de Hegel hacia Roma, que pueden parecer a menudo demasiado duras o críticas, revelan en cambio una profunda comprensión de la historia romana, lo que se muestra sobre todo en las lecciones de filosofía de historia universal. Por lo que respecta a la primera parte, Guinle se enfrenta a lo que considera, cito, un dogma casi absoluto. De hecho, es un dogma mantenido por autores tan diferentes como Rock, Gurwitch, Neal, Hippolyte y recientemente Ritter. ¿Cuál es este dogma? Pues el de una cuasi-identidad entre el derecho abstracto, que es el primer momento del sistema jurídico hegeliano, y el derecho privado romano. Frente a esta línea interpretativa, Guinle argumenta que en la exposición conceptual constituida por la Rex Philosophiae, aunque ciertamente haya referencias históricas que encarnan las sucesivas determinaciones históricas, los dos planos no coinciden perfectamente, ni tampoco el orden lógico sigue estrictamente al cronológico. En ese sentido, a pesar de que Hegel tuvo ocasión de escribir que la división de su obra, que empieza con el derecho abstracto, podía ser considerada también como una, cito, preindicación histórica de las partes, no es menos cierto que de hecho no ha utilizado la historia del derecho, y más precisamente la del derecho romano, sino para explicar el desarrollo puramente lógico de su concepto de derecho, y no porque el derecho romano constituye a la vez un momento lógico y un momento histórico de su sistema jurídico. Y por lo tanto, dice Guinle, es precisamente esta no coincidencia perfecta entre el derecho romano privado y el derecho abstracto la que explica que el derecho romano aparezca igualmente, para ser criticado es cierto, pero aparece, en un momento del sistema jurídico romano posterior al derecho abstracto, como es el derecho de familia, ya en la eticidad. Fin de cita. Este planteamiento de Guinle, por un lado, desmonta buena parte de las acusaciones de Hugo y de Villey, es decir, es inútil reprochar errores históricos a Hegel, dado que en la sección del derecho abstracto no se pretende recoger fielmente la realidad jurídica del derecho romano, sino dar cuenta de un estadio lógico, no histórico, aún imperfecto, que será asumido, aufgehoben, en las secciones posteriores. Por otro lado, sostiene una tesis que ya había sido defendida por Ritter, esto es que en la obra de 1821 encontramos una interpretación filosófica del derecho romano, esto es, que relaciona la realidad histórico-jurídica romana con las condiciones del mundo presente. En ese sentido, no se olvide, como he dicho, que el derecho romano estaba presente en muchos puntos de Alemania en 1821. Y por otra parte, también quiero enfatizar el hecho de que esta aproximación de Guinle nos lleva a un planteamiento también muy interesante, que es estudiar la presencia del derecho romano más allá del derecho abstracto, cosa que casi nadie ha hecho porque todo el mundo se ha centrado únicamente en la primera parte de la obra, ¿no? Hegel era plenamente consciente, como vimos ayer en la conferencia de Antonio Gómez Ramos, de que en el contexto moderno en el que escribe su obra rige un nuevo y fundamental principio introducido por el cristianismo y ajeno, por lo tanto, al mundo jurídico romano, que es la libertad del sujeto. La nueva perspectiva abierta por Guinle permite responder punto por punto a las acusaciones de Villey, y ello no con un espíritu polémico, como había hecho Hegel, ¿no?, en su Erklärung frente a Hugo, sino para comprender cómo precisamente la noción de libertad subjetiva sirve para explicar, por una parte, Hegel en sus principios no podría, aunque hubiese tenido pleno conocimiento de las fuentes, haber recogido las nociones de persona, propiedad y contrato del derecho romano clásico. Por otra parte, nos permitirá mostrar cómo la irrupción de este principio cristiano de libertad subjetiva constituye el salto cualitativo que aleja para siempre el mundo histórico universal romano, con sus producciones jurídicas, de una modernidad, cito, este es el último parágrafo de la Rex Philosophiae, una modernidad que ha abandonado su barbarie y su injusta arbitrariedad y la verdad su más allá y su poder contingente, en la que ha devenido objetiva la verdadera reconciliación que despliega al Estado como imagen y efectiva realidad de la razón. Por lo que respecta a la primera cuestión, esto es, a la problemática relación entre derecho romano clásico y derecho moderno, a través del filtro, ¿no?, del prisma de la libertad subjetiva,
es útil analizar algunos conceptos jurídicos fundamentales, tal y como aparecen en la Rex Philosophiae, así como la reacción de los críticos ante ellos. Empezando por la noción fundamental en toda la obra de Hegel, a la hora de referirse al mundo romano, de persona, hay que notar que en la observación al parágrafo 40 de los Principios, Hegel critica la distinción tripartita del derecho romano entre derecho personal, real y de procedimientos. A continuación lanza una crítica a la abstracción de esta tricotomía extraída del derecho romano y adoptada también por Kant. Como decía Félix Duque ayer, todo el mundo se metía con Kant en esta época, ¿no? Que le disparaban en cuanto podían, ¿no? Crítica en cuyo fondo no es para nosotros difícil, por lo expuesto anteriormente, reconocer otro ataque a Hugo. Dice Hegel, en esta división se comete sobre todo el error de mezclar de manera indiscriminada derechos que tienen sus supuestos en relaciones sustanciales como la familia y el Estado y derechos que se refieren a la mera personalidad abstracta. En esta confusión cae la división kantiana, por otra parte muy en boga, dice Hegel, el dardo que lanza contra Hugo, de derechos reales, personales y personales reales. Nos llevaría demasiado lejos demostrar el carácter equívoco y aconceptual de la división entre derecho real y personal que está a la base del derecho romano. Fin de cita. El razonamiento de Hegel para desmontar esta clasificación parte de la constatación de las condiciones sociales e históricas del mundo moderno, en el que la personalidad ya no es un derecho aparejado a un determinado estatus jurídico opuesto a otro, el de la esclavitud o la condición alieni iuris, ¿no?, sino un atributo inalienable de todo ser humano. De hecho, en el parágrafo 209 se ve perfectamente el tránsito desde la concepción romana de personalidad, entendida como un derecho más que algunos individuos, las personas, los sui iuris, tienen frente a otros, los esclavos, hasta su expresión moderna, en la que todos los hombres son personas. Dice Hegel en este parágrafo 209, pertenece a la cultura, a la formación cultural, a la Bildung, al pensar como conciencia del individuo en la forma de la universalidad, que yo sea aprehendido como persona universal, en lo cual todos somos idénticos. El hombre vale porque es hombre y no porque sea judío, católico, protestante, alemán o italiano. Lo italiano ya es como lo peor, ¿no? No he puesto español porque ni siquiera se le ocurría, ¿no? Pero lo italiano ya es, vamos, la bomba. Por lo tanto, la universalidad íncita en el concepto moderno de persona asume, en el sentido hegeliano de la Aufhebung, esto es, recoge superando la homónima noción del derecho romano, profundamente transformada por el principio de la subjetividad libre. Por ello no tiene mucho sentido las objeciones de Villey cuando precisa que la noción de personas, siempre en plural, en el ordenamiento jurídico romano no está ligada al disfrute de derechos subjetivos, sino a la participación como actor, aunque pasivo a veces, en el tablero jurídico. Razón por la cual en las instituciones de Gallo también los esclavos están incluidos entre las personas, dado que juegan un papel en el foro y en sus actividades. Villey está pensando desde la perspectiva del historiador, que ve que lo expuesto en el derecho abstracto no casa perfectamente con la letra del derecho romano clásico, pero lo que no llega a comprender es que precisamente porque la noción de persona del derecho romano es radicalmente diferente de la moderna, por la carencia del principio de subjetividad libre, Hegel no podía aceptarla en sus principios. La diferencia entre las dos nociones de persona en los dos ámbitos jurídicos se funda, de hecho, en un contexto que rebasa con mucho lo estrictamente jurídico. Ya hemos visto el profundo vínculo que existe entre la personalidad y la libertad subjetiva, también Antonio se refirió ayer a esto, pero en un parágrafo central de la Rex Philosophiae, el 35, Hegel liga el concepto de personalidad al momento fundamentalmente gnoseológico de la autoconciencia. Cito: la personalidad solo comienza cuando el sujeto tiene conciencia de sí no meramente como algo concreto, determinado de alguna manera, sino como yo abstracto, en el cual toda limitación y validez concreta es negada y carece de valor. En la personalidad está por tanto el saber de sí como objeto, pero como objeto que ha sido elevado por el pensamiento a la simple infinitud y es por ello puramente idéntico a sí mismo. El espíritu, como yo abstracto y en realidad libre, se tiene como objeto y fin, y es así persona. Fin de cita. De esta caracterización marcadamente filosófica, podríamos decir ético-noseológica, de la persona, se desprende la insuficiencia de las críticas estrictamente jurídicas a la fidelidad de esta noción con respecto al derecho romano clásico. Los mismos razonamientos valen por lo que afecta al concepto de propiedad que encontramos en el derecho abstracto de la Rex Philosophiae. Villey, en el marco de su comprensión de esta sección de la obra como una exposición del derecho clásico romano, ha criticado que el dominium romano no puede ser de ninguna manera confundido con el moderno derecho de propiedad, atribuido a un sujeto de derecho.
Este último, según el romanista, según Villey, sería el que Hegel habría plasmado en su obra, dado que aborda tanto el contenido personal del derecho de propiedad, esto es, considerado desde el punto de vista del individuo poseedor, como el real, las consideraciones sobre el objeto de esa propiedad, a pesar de que el primer momento, el individual, el personal, el subjetivo, no se encuentra en el derecho romano. De nuevo, esta postura, lejos de constituir una insuficiencia o una incorrección histórica de Hegel, es la mejor demostración de su voluntad de reelaborar y asumir, en una perspectiva moderna, las doctrinas del derecho romano. Y en efecto, la consideración de ambos puntos de vista se conecta con lo que veíamos más arriba sobre la noción de persona. Esta es caracterizada ética y nosológicamente como autoconciencia y voluntad libre, y por ello se contrapone de manera radical a todos los entes que no son personas, que se muestran ontológicamente diferentes a ella. Y es con esta diferenciación radical con la que arranca, de hecho, el capítulo dedicado a la propiedad. Voy a citar aquí, ¿no? Hegel expresa su concepción de la propiedad también desde un punto de vista lógico, no solo del sujeto, sino también del objeto, tratando la radical separación entre cosas, que pueden ser objetos de propiedad, y no cosas, que en su completa separación de toda Sache, solo pueden ser sujetos y nunca objetos de propiedad. Dice Hegel, esta cita es muy importante, dice: según la injusta e inmoral determinación del derecho romano, los niños eran cosas para el padre, que estaba así en posesión jurídica de sus hijos y mantenía sin embargo con ellos una relación ética en el amor, que seguramente debería estar muy debilitada por aquella injusticia, ¿no? Lo dice él, que mandó a su hijo natural, como sabéis, a morir a la guerra, el pobre, ¿no? No debía ser muy buen padre, pero aquí dice que la relación ética del amor padre-hijo debía estar muy debilitada. Aquí tiene lugar, dice Hegel, una reunión, aunque totalmente injusta, de ambas determinaciones, cosa y no cosa, fin de cita. Esta cita deja diametralmente clara la actitud de Hegel hacia el derecho romano, porque en sus críticas hacia él siempre insiste en la falta de ese contenido insuflado por el principio de la subjetividad, del que depende a su vez la universal extensión de la personalidad. Los romanos trataban a sus hijos, pero también a sus esclavos, como alieni iuris, como cosas, desde el punto de vista jurídico, y en cambio como no cosas, esto es, como personas, en el ámbito ético de la familia y del amor que reina en ella. Este trato contradictorio es la prueba de la abstracción del derecho romano, así como del hecho de que éste no puede ser recogido tout court como el derecho abstracto del que parte la Rex Philosophie, dado que ésta, fundada en el principio de la universal personalidad de los individuos, no puede admitir muchos de sus preceptos, como el hecho de que, dice Hegel, los hijos puedan ser vendidos por los padres hasta 3 veces, desheredados, matados, etc. El hecho de que la radical diferencia entre el derecho de propiedad romano y el moderno tenga su razón de ser en el principio de la subjetividad queda claro por la referencia hegeliana al concepto de animus. Esto es la voluntad determinada del sujeto de poseer la cosa y de darle una finalidad, una destinación, de la que ella carece por sí misma. Es muy útil comparar este punto de la Rex Philosophie con el Recht des Besitzes de Savigny, donde también se hace referencia al componente subjetivo del animus, pero contemplado meramente como una traducción del romano jus utendi et fruendi. El pasaje hegeliano indudablemente recoge una parte de las tesis expuestas por Savigny y sin embargo las asume, dado que engloba en su concepto de animus una actividad espiritual del sujeto que implica la comprensión y la atribución de un fin sustancial a la cosa. Es en este sentido, como Hegel dice, que la voluntad del propietario es la primera base sustancial. Esta misma actitud que hemos visto con respecto a la propiedad y a la persona queda clara, aunque con ciertos matices, en el caso de la exposición hegeliana del contrato, el usufructo y el papel de la jurisprudencia, en los que no voy a entrar por razones de tiempo. Permítaseme, por lo tanto, no entrar a considerar también estas temáticas, porque simplemente añadirían más datos para correr la tesis que quiero demostrar. Hegel ha transformado los contenidos del derecho romano clásico, no por desconocimiento de las fuentes o por desinterés, sino para adaptarlos a las circunstancias del mundo romano y su principio jurídico, filosófico, rector. En palabras de Joachim Ritter, cito, es una cita larga pero importante en mi opinión, para Hegel se trata de partir del derecho romano privado en la medida en que ha constituido la base de la legislación actual. La cuestión es saber lo que con la revolución política y el adviento de la sociedad civil ha devenido fundamento del derecho. En esta transformación, sigue Ritter, los conceptos del derecho romano se han refundido y rellenado con la sustancia que pertenece al mundo presente. Mientras que en el derecho romano el concepto de persona designa todavía un estado particular del hombre,
En la sociedad civil moderna se ha realizado el derecho de la persona como tal y por ende la capacidad jurídica del hombre como tal, esto es, de todo hombre, y la libertad es elevada, sin restricción alguna, al rango de principio y de concepto del derecho. Fin de cita. A esta magnífica caracterización de Ritter yo solo matizaría dos cosas. La primera es que la transformación del contenido del derecho romano clásico llevada a cabo por Hegel no fue guiada solo por razones estrictamente filosóficas, sino que también pesaron factores, podríamos llamar, sociológicos, históricos y políticos. De hecho, por una parte hemos visto cómo el jus commune, el derecho romano germánico, seguía vigente en muchos lugares de Alemania, por lo que no es improbable que Hegel haya tomado algunas figuras del derecho abstracto directamente a partir de los ejemplos históricos efectivamente en vigor en su propio tiempo. En estos casos, por lo tanto, Hegel, además de ser plenamente consciente de la transformación interna del derecho romano hasta sus días, no sería el responsable directo de la divergencia con respecto a la doctrina jurídica romana clásica, sino que se limitaría a dar cuenta, de alguna manera de una razón racional, especulativa, en la Rex Philosophiae de una evolución del propio derecho romano. Por otra parte, no se olvide la fuerte disputa política institucional a la que me he referido, referida a los intentos de implantación del Landrecht prusiano entre una corriente historicista y positivista, con preferencia por el rol de la jurisprudencia, de marcado carácter conservador, y otra más racionalista y universalista, que privilegiaba el papel del legislador y en la que claramente está Hegel. En este contexto, no solo las polémicas directas contra Hugo, sino también otras alusiones como la crítica a los astutos jurisconsultos romanos o a la dureza de algunas leyes vigentes en la antigua Roma, no pueden no leerse en el contexto de esta polémica, que seguramente, en mi opinión, ha contribuido a acentuar el distanciamiento explícito de Hegel con respecto al derecho romano en la Rex Philosophiae. Y así llego a la conclusión. Por todos los argumentos que hemos ofrecido hasta ahora, creemos que hay buenas razones para desmontar ese dogma del que hablaba Ginla acerca de la posibilidad de identificar prácticamente sin restos el derecho abstracto de la Rex Philosophiae con el derecho romano. Ante esta conclusión, podría objetarse que el propio Hegel, eso es lo último, ¿no?, a lo que me voy a enfrentar, dice en la misma obra de 1821, en el parágrafo 357, que el derecho romano es un derecho formal y abstracto. Frente a este caveat, hay que contestar, en mi opinión, con un argumento en tres pasos. En primer lugar, desde un punto de vista estrictamente lógico, decir que el derecho romano es un derecho abstracto no equivale a decir que el derecho abstracto es el derecho romano, y mucho menos que el derecho abstracto como sección presente sin más los contenidos del derecho romano. Esto es así, en segundo lugar, porque el término abstracción, referido a ese mundo romano del que habla el parágrafo 357, significa algo diferente del que se encuentra en la expresión derecho abstracto como título de la primera sección de la obra. Nosotros organizamos hace tiempo en Autónomo un congreso que se llama Violencia y Abstracción en el idealismo alemán y tratamos justamente de este concepto central de abstracción. Es un concepto muy polisémico. De hecho, como Hegel explica en el parágrafo 34, el derecho abstracto de la Rex Philosophiae lo es porque corresponde al primer momento de la voluntad libre en y por sí de un sujeto, esto es, al momento de la inmediatez, equivalente a la primera sección de la ciencia de la lógica, el ser, es decir, el de la individualidad exclusiva y de la ausencia de contraposición. Por lo tanto, es abstracto porque es carente de contraposición, inmediato. En cambio, en el parágrafo de Filosofía de la Historia, contenido en el apartado Derecho Político Externo, al final de la obra, el mundo romano se caracteriza precisamente por la contraposición irreconciliable entre dos principios enfrentados, que son mantenidos unidos simplemente por la abstracción de la arbitrariedad. Leamos este parágrafo para entender mejor qué está queriendo decir Hegel cuando dice que el derecho romano es abstracto. Dice Hegel, en este mundo romano la diferenciación se consuma y se transforma en una escisión infinita de la vida ética en los extremos de la autoconciencia personal privada y la universalidad abstracta. La contraposición, que parte de la intuición sustancial de una aristocracia que se opone al principio de la libre personalidad en forma democrática, evoluciona del lado aristocrático de la superstición y la afirmación de una violencia fría y codiciosa, y del lado democrático hacia la corrupción de la plebe. Esta es un resumen de las guerras civiles romanas en una frase magnífica, ¿no? La disolución del todo acaba en la desgracia general, guerra civil, y en la muerte de la vida ética, en la que la individualidad de los pueblos se extingue en la unidad de un panteón. Esta es una autocita de Hegel en el parágrafo 6 de la Fenomenología. Todos los individuos son degradados al nivel de personas privadas, de iguales con derechos formales, a los que únicamente mantiene unidos un arbitrio abstracto llevado a lo monstruoso.
Fin de cita. Esta es la abstracción, por lo tanto. Contraposición sin mediación. Ya en la fenomenología, en la sección del Rechtszustand, en el capítulo 6, se encontraban muchos de estos elementos presentes en esta cita de la Rechtsphilosophie. En la obra de 1806-1807, el señor del mundo, como lo llama Hegel, el amo del mundo, es ese individuo que concentra en sí toda la esencia y que en virtud de ello se contrapone a la pluralidad de átomos vacíos de contenido meramente formales. La abstracción del Rechtszustand, en el capítulo 6 de la fenomenología, no consiste en otra cosa sino en la falta de continuidad, como dice Hegel, en la ausencia de relaciones políticas y sociales horizontales, lo que se traduce en la reducción de la esencia del derecho a una imposición vertical y arbitraria. Violencia, abstracción. Esta misma concepción permanece muchos años después, sorprendentemente clara e inalterada, 25 años después, en las secciones sobre la filosofía de la historia universal, donde dice Hegel, el emperador dominaba, pero no gobernaba. Faltaba entre él y el pueblo un medio fijo, jurídico y ético, esto es, una organización del Estado, el vínculo de una constitución en que los municipios y las provincias formasen un orden de círculos de vida, con derecho propio, influyendo activamente en pro del interés general y sobre la administración general del Estado. La arbitrariedad tenía rienda suelta. Fin de cita. Abstracción, arbitrariedad, violencia. De estas fugaces miradas hacia atrás, hacia adelante, con respecto a nuestro centro temático, la Rechtsphilosophie, acerca de la abstracción, no se desprende solo que ésta tiene un significado diferente según su ámbito de aplicación, como derecho abstracto, inmediato y carente de contraposiciones, o como mundo romano, que justamente nace del fin de la bella inmediatez griega y es la dura contraposición subsiguiente, sino también que la visión de Hegel sobre esta importante característica de las romanitas permanece inalterada en tres momentos, 1806-7, 1821-1830, muy alejados entre sí. La proximidad de las concepciones de estas tres obras debe servirnos también como un aviso para no incurrir en el error, en otro error, la excesiva aproximación entre dos partes de la Rechtsphilosophie, el derecho abstracto y el parágrafo sobre el mundo romano, que en nuestra opinión es el mayor responsable de ese dogma del que hablaba Gindler. Recurrir nuevamente a las secciones de 1830 puede ser muy útil para clarificar esta cuestión. Pocas líneas antes de la referencia a la abstracción que acabamos de citar, Hegel explica el surgimiento del derecho privado romano. Dice Hegel, bajo Caracalla se suprimió toda diferencia entre los súbditos del Imperio Romano entero. Todos fueron ciudadanos de Roma. Pero con esta igualdad de los ciudadanos sigue existiendo la tiranía. Más aún, es el despotismo el que introduce la igualdad. Esta recibe también la determinación de la libertad, pero solo de la abstracta y la del derecho privado. El derecho privado desarrolla y perfecciona esta igualdad. El principio de la interioridad abstracta, que hemos observado en el espíritu del pueblo romano, se realiza ahora en el concepto de la persona, es decir, en el derecho privado. Fin de cita. El derecho privado romano nace fundamentalmente de una igualdad creada por un abstracto, en el sentido de violento, vertical, despotismo, y solo parcialmente de una libertad que aún es abstracta, en el sentido de interior, inmediata, in nuce. Por tanto, lleva en sí el doble lastre de esos dos significados de la abstracción que hemos significado más arriba. En consecuencia, el derecho abstracto de la Rechtsphilosophie solo puede aparecer en la Edad Moderna, que supera esa doble abstracción con el surgimiento de la libertad subjetiva, que crea otro tipo de igualdad, horizontal, fundada en la universal personalidad de todo hombre. Sin embargo, esta forma jurídico-conceptual no nace de la nada, surge de la transformación, de la asunción de ese derecho romano que permanece superado, y esto es lo que para mí es fundamental para entender la historicidad de esta sección y de muchas otras, permanece superado en su núcleo, una asunción paralela a la maduración del contenido interno de ese derecho, la libertad, que pasa de ser abstracta e interior, estoica, por volver a la fenomenología, hasta desarrollarse como libre voluntad del sujeto. Pues bien, como hemos intentado mostrar en esta ponencia, esa Aufhebung del derecho, de la cosa misma, ha sido perfectamente reflejada por Hegel en su filosofía, en su modus exponiendi del derecho abstracto. El derecho abstracto, no es ni más ni menos que derecho romano aufgehoben. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valerio. Pues damos comienzo a la segunda parte de esta sesión, que corre a cargo de Núñez Santana. Muchas gracias, Anuar. Bueno, vosotros sabréis lo que habéis hecho invitándome
estas jornadas en las que no sé si me siento cómoda desde luego al nivel de los afectos y del reconocimiento desde luego, pero en fin, materialmente, temáticamente, con tantos especialistas en la sala, pues no sé muy bien qué vais a hacer conmigo y si voy a salir bien parada. Lo que voy a presentar, la lectura que quiero desplegar aquí, pues en realidad es un tema muy concreto, es una cuestión muy concreta la que quiero abordar, y es digamos, la cuestión de cómo Hegel percibe en la pobreza un enemigo material, pero desde luego un obstáculo importante para el despliegue del espíritu que se materializa a nivel jurídico, ¿no? de manera máxima en lo que tenemos como Estado, ¿no? La pobreza, la cuestión de la pobreza y la lucha, digamos, contra el pauperismo, a mí personalmente me llama mucho la atención cómo Hegel la aborda, no únicamente, no meramente como una tensión material, como un problema objetivo al que se enfrenta el Estado, sino más bien como un problema de reconocimiento, como un problema, digamos, de percepción y de autopercepción del sujeto con respecto de su ubicación en el Estado, de su consideración como miembro del Estado, ¿no? Y siguiendo un poco en la línea de todas estas referencias tan interesantes, ¿no? Tan densas que nos daba Valerio acerca de por qué en Hegel, pues sí, derecho romano sí, pero derecho romano, o digamos el juicio y el balance del derecho romano es un balance positivo porque el derecho romano se ha hecho cargo de problemas materiales, de problemas históricos, y ha resuelto, digamos, esa configuración, esa tarea de racionalización de lo social y de los distintos ámbitos y formas de vida integradas en lo social de una manera determinada, ¿no? Ahora bien, esa invención legislativa, esa producción de formas jurídicas, parece que, en fin, en Hegel es un proceso abierto, ¿no? Me gustaría abordar también este tema, hacer esta pregunta, desde esa esquina o casi pues ese lugar un tanto marginal que representa la pobreza, pero que, bueno, como tantos problemas que empiezan siendo una mota de polvo, ¿no? Como decía Marzoa, pues de la mota de polvo te encuentras con que a lo mejor tu sistema o lo que habías proyectado como sistema pues se ve seriamente modificado. Yo creo que el planteamiento de la pobreza en Hegel mejora a Hegel, lo lleva desde luego más allá de un autor en el que puedo decir que me siento más reconocida, y más reconocida porque lo conozco más, como es Kant. La lectura que hace de la figura del pobre Hegel es mucho más rica que la kantiana, aunque solo sea porque a Kant, pues en fin, la pobreza como experiencia, la experiencia de la pobreza, pues le interesa poco, ¿no? Y bueno, me gustaría ver a esa luz más, digamos, material, más vinculada al nervio de la eticidad, en el fondo, pues ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este derecho hegeliano, cuya apertura y cuya disposición a reconfigurar y por tanto a racionalizar figuras sociales, conflictos sobre todo sociales, pues creo que es algo a reivindicar, ¿no? Porque más nos vale, ¿no? Más nos vale vivir no de la memoria, digamos, de lo realizado, sino más bien pues de eso que podemos construir, ¿no? Todos juntos, y a lo que llamamos convivencia, ¿no? Una convivencia que no nos parezca indigna. Bueno, el texto lo voy a leer. Lo he cambiado un poco con respecto a lo que le ofrecí en principio a Guillermo. Pobreza y reconocimiento en Hegel, la economía de mercado y el derecho como fuerzas contrapuestas. Un título muy de Pablo López Álvarez, que, en fin, no voy a decir yo que soy aquí telonera de Pablo, pero bueno, lo cito en el texto y la verdad que me hubiera encantado también escucharlo, ¿no? Suele enfocarse la atención dirigida a la compleja arquitectura orgánica del Estado hegeliano a su carácter de materialización de la idea ética, ¿no? Recordemos el parágrafo 157 de los Principios de Filosofía del Derecho, que es la obra a la que fundamentalmente me voy a dedicar a lo largo del texto, dedicando un cuidado algo menor
a la preocupación que Hegel expresa por el fenómeno del pauperismo, en tanto que realidad que podría obstaculizar de manera permanente el cumplimiento pleno del proceso de racionalización de todas las esferas de la vida. En la medida en que los sujetos arrojados a los márgenes de la sociedad civil por el propio curso de desarrollo industrial se perciben como efecto de la propia dinámica del mercado liberal, la lógica jurídica hegeliana se verá seriamente interpelada por esta efectividad tan poco consonante con el despliegue de toda vida espiritual desde los escritos del periodo de Jena, pero naturalmente con un énfasis innegable en los parágrafos que van del 241 al 248 de los principios fundamentales de la filosofía del derecho, que son los que centralmente me voy a ocupar, son de los que fundamentalmente me voy a ocupar. Si bien algunos autores han llamado la atención sobre lo que califican como aceptación de Hegel, por parte de Hegel, de las injusticias ligadas a la marcha de la economía política moderna, como presuntos males inevitables, estoy pensando aquí por ejemplo en Burke, también en Avinari, a mi juicio cabe reconocer en los juicios, los planteamientos que le merecen la condición del indigente y la formación de la plebe, del Pöbel, un aviso de indudable actualidad para quienes se comprometan con la consolidación del Estado de Derecho en la sociedad posterior al siglo XIX. Por de pronto me interesa subrayar el hecho de que para Hegel la escasez de recursos materiales no es el único peligro resultante de lo que calificamos de manera general como uno de los más urgentes problemas sociales, sino que aún mayor temor debería albergar la sociedad civil hacia los efectos psíquicos y éticos que vivir en semejante situación dispara o propicia en los sujetos. En efecto, basta representarse la siguiente escena. El pobre pertenece y no pertenece al mismo tiempo a la sociedad, fundamentalmente por la desafección y consiguiente hostilidad que sentirá hacia la lógica de las instituciones y la autoridad del Estado, que han permanecido de brazos cruzados ante la expulsión de aquel del cuerpo civil. Esto cumple un papel importante, la lectura que Hegel hace de la pobreza. Nadie puede creer que el Estado le hará ningún bien, parece sostener Hegel, tras comprobar que éste ha tolerado verlo expuesto a las consecuencias de la inseguridad material y la pérdida de toda estima ante los otros, pero también ante sí mismo. Las masas de desarrapados no constituyen zonas inertes de la sociedad a juicio de Hegel, ojalá, ¿no? Sino que se hacen preguntas acerca de lo que experimentan como injusticia, ante la que reaccionan con la desafección y la revuelta. Pero el Estado no puede permitirse albergar en su seno, en su interior, una estasis que niegue de facto la universalidad a la que aquel aspira de jure, pues semejante resto quebraría en su irreductibilidad la efectividad y credibilidad de lo político, advirtiendo que algunas cicatrices inadvertidas, quizá, pueden salirle muy caras al espíritu. Dicho en otros términos, a diferencia de buena parte de los autores que en la modernidad y la Ilustración reparan en la pobreza como una emergencia de orden público, casi un problema de orden público y de sanidad, fundamentalmente, Hegel teme que el fenómeno se transforme en una matriz de desmantelamiento, o la matriz, digamos, para el desmantelamiento de la concreción de la libertad asignada a la articulación estatal, a las instituciones del Estado, al Estado y a sus instituciones, ¿no? Esta preocupación por la tragedia representada por la pobreza aparece casi como el corolario más coherente de la concepción que el pensamiento jurídico de Hegel tiene del cuerpo del ser humano, que cuenta como formulación más acabada con un pasaje, y más redonda, con un pasaje del parágrafo 48 de los Principios, analizado con la finura habitual en varias ponencias por el profesor Pablo López Álvarez. Leo el extracto de ese parágrafo 48. Solo porque vivo como un ser libre en mi cuerpo, no se debe abusar de esta existencia viva como de un animal de carga. Para el otro, yo estoy en mi cuerpo. Para el otro, solo soy libre cuando soy libre en mi existencia. Es una frase idéntica. La violencia ejercida por otros a mi cuerpo es una violencia ejercida sobre mí. Fin de la cita. El socavamiento de la propia personalidad, que nos llevaría seguramente también al parágrafo 38 de los Principios, cuya defensa es la base y contenido conceptual del derecho abstracto, del que nos ha hablado tanto Valerio, no puede, pues, no implicar un profundo daño
por de pronto, para la idea que el sujeto tiene de sí mismo, de sus facultades y su capacidad para superar las dificultades del presente, lo que lo convierte en una pieza inservible del todo social. Por ello, cuando Hegel repare, en el parágrafo 209 de los Principios, en que el hombre vale porque es hombre, el texto que mencionaba antes Valerio, que termina con el italiano, ¿no? Incluso italiano, ¿no? Incluso napolitano. Sí, sí. El hombre vale porque es hombre y no porque sea judío, católico, protestante, alemán o italiano. Esto es, como persona universal, la salvaguarda del cuerpo, por ser condición insobornable de la universalidad material, que estará implicada en dicho principio, la atención a esa dimensión material, a la salvaguarda del cuerpo, es fundamental para defender lo que se ha dicho, para defender que existe esa persona universal o esa personalidad universal con independencia de la confesión religiosa, con independencia de la nacionalidad. Y cuando se califique al ser humano como hijo de la sociedad civil, parágrafo 238 de los Principios, que exigirá a aquel que trabaje para él, ¿no? Que exigirá la sociedad civil al sujeto que trabaje para ella, que trabaje para incrementar su riqueza, ¿no? Que incremente su riqueza, no debe olvidarse que asimismo el sujeto detentará en todo momento, frente a la sociedad civil, el derecho a reclamarle que ponga los medios para volver efectivo, para volver, digamos, posible, viable, su bienestar particular. Parágrafo 230 de los Principios. Sobre la base de esta combinación de obligaciones y garantías jurídicas, de vínculo esencial entre sociedad civil e individuos, Hegel podrá sostener en secuencia su tratamiento de la pobreza, que la corporación profesional funciona como una suerte de segunda familia para sus miembros. La expresión no me parece rara, segunda familia para sus miembros, una recuperación del ámbito de la familia. Parágrafo 252 de los Principios, que encuentran precisamente aquí, en la corporación profesional, solidaridad y acogida funcional frente a las inclemencias de la libre competencia. He aquí un reajuste de la esfera de la eticidad que resulta clave para transmitir al curso adoptado por el sistema de necesidades que no todas sus componendas serán aceptables, y serán aceptables para el Estado. El apunte es decisivo, pues con ello Hegel está reivindicando en su propio tiempo las razones de Antígona en la vieja polis ateniense. En el fondo, la sinopsis propia de la sustancia ética del capítulo 6 de la Fenomenología, al propiciar la introducción de una suerte de lazos afectivos artificiosos